mientras más instalaciones uno tenga, claro, puede vigilar de mejor manera y determinar la zona donde podría ocurrir. Es decir, desde la fosa hasta la costa a unos 50 kilómetros de profundidad, hay que determinar esa geometría para determinar justamente cuáles son las consecuencias cuando ocurre un terremoto, si la costa se va a levantar, se va a hundir, cuánto se va a demorar la propagación de la ruptura, tanto hacia el norte o hacia el sur. Ese tipo de cosas se requiere una red de observación local de mucha robustez. Sergio, una pregunta, mira, sin lugar a duda, ustedes hoy en día son los que están más preparados para entregarnos información respecto a los movimientos telúricos de nuestro país. Obviamente aquí no se está hablando de un problema de licitación, puesto que no la hay, pero por un lado pareciera que estuvieran regateando la inversión de gobierno en esto con ustedes. Me pregunta con su qué, Sergio, por favor respóndeme con toda la honestidad. ¿Hay una posibilidad que la ONEMI, por ejemplo, quiera arrancarse con los tarros y crear una institución independiente y sacarlo a ustedes de la ecuación y crear fondos para que ellos mismos crear un sistema de lo que ustedes hasta ahora están haciendo? Y ellos manejarlo. Y manejarlo ellos y quedarse con todo, obviamente, las platas asignadas. Bueno, hay una ley que está en estudio en el Congreso, el cual habla de eso, justamente de la creación de un consorcio sismológico que esté fuera de la universidad. Así que eso no es sorpresa, no es novedad. Sin embargo... Porque parece que eso quisieran. Pero en este momento nosotros hemos sostenido conversaciones con el general Toro, justamente el día de ayer, y él nos ha asegurado que nos va a fortalecer el sistema sísmico, nos va a ayudar en todo lo que sea posible por su parte para establecer un sistema adecuado de monitoreo sísmico para Chile, que en este momento lo maneje la universidad. Es que, don Sergio, eso ha sido dicho por el general de la República, de manera que y es el nuevo director de la ONEMI, de manera que nosotros creemos que es la manera de poder proseguir las conversaciones justamente basado en la buena fe. Entonces que nosotros ayer también tuvimos un contacto con el general Toro, que es el nuevo director de la ONEMI, tal como usted lo dice, y me dio la misma impresión, que él tiene muchas ganas y muy claro para dónde tiene que ir y cómo tienen que hacerlo en el futuro. Pero yo insisto, ¿qué pasa hoy? Ahora. Porque él hablaba de recursos, de proyectos con ustedes para el futuro, de instalación de más monitores. Que se habían comprometido con sismología, claro, a que mientras no saliera la plata de Contraloría iban a estar los recursos, y ahora nos enteramos que sismología se consiguió la plata por otra gente, por fuera, o sea, una paleteaca. Claro, entonces, ¿cómo ir a pedirle una tacita de azúcar al vecino? Es un poquito vergonzoso, igual que ocurra eso, qué pena. O sea, en el país más sísmico del mundo, más que vergonzoso, Salfa, perdóname que te lo diga. Entonces, mi pregunta es, yo no dudo de las buenas intenciones del general Toro, ni de las ganas, ni de la parte futura, pero ¿qué pasa hoy? Bueno, justamente yo quisiera, ustedes ya conocen la historia, lo hemos explicado, lo que está sucediendo hoy. El servicio sismológico tiene financiamiento para cubrir estas tareas, hasta financiamiento propio y también de ayuda internacional para cubrir estas labores hasta marzo. Esperamos que en marzo justamente ya podamos utilizar los recursos que están contenidos o incluidos en este convenio con la Oficina Nacional de Emergencia, y podamos trabajar con el general Toro, con el director de la Oficina de Emergencia, de la mejor manera en los próximos años. Sergio, pero si por ejemplo se firmara mañana todos los acuerdos y queda todo esto arreglado, ¿no se va a crear ninguna ninguna interrupción en los procesos de información que ustedes entregan? Si que se firmara mañana, por ejemplo, ¿se acaban todos los problemas? Claro, los convenios están firmados hace 2 semanas atrás, y solamente la Contraloría General de la República tiene que tomar razón de este convenio. Así es. Si la Contraloría General de la República pudiese tomar razón lo antes posible, antes de marzo, no tendríamos ningún problema. Ya, okay. Sergio, si esta determinación o la promesa que se hizo en el año 2010 hubiese sido efectiva en ese mismo momento, pasado 3 años a la actualidad del 2013, ¿cómo estarían ustedes a nivel de infraestructura? ¿Cómo estaría Chile en este 2013 si el 2010 hubiese tomado la determinación? Bueno, estaríamos 3 años más avanzados de lo que vamos a estar ahora. No, pero por supuesto, y eso significa tener un sistema robusto, como decía. Nosotros pensamos instalar un sistema en 4 años que funcione correctamente. O sea, ya estaríamos finalizando la instalación con robustez y seguridad
de una red sismológica que permita entregar información adecuada, como usted decía, en el país más sísmico de la Tierra. Pero Sergio, mi pregunta va enfocada, si hoy día han pasado 3 años y no hemos tenido esa posibilidad de estar tan robustos como tú dices, ¿en cuánto tiempo más nos vamos a tener que demorar? O sea, porque cuando uno tiene un vacío de 3 años, no es que en un año recupere esos 3 años, puede ser de que eso se multiplique por 6. Estoy exagerando, bueno, a lo mejor es menos, no sé. Sí, yo preferiría pensar que los instrumentos ya están disponibles, están en Chile, están listos para ser instalados. Nuestra relación con la ONEMI, que nos va a permitir trabajar de manera conjunta en el futuro, va a permitir crear las condiciones necesarias para instalar esto lo antes posible. De manera que yo preferiría pensar que solamente estamos atrasados en los años que usted dijo, de los últimos 3 años. Estás pensando como un hombre de buena fe, pero claramente hoy día esa actitud no existe sobre la mesa, Sergio, y eso es lo grave frente a todo un país que está desprotegido. Sí, Sergio, a propósito de lo que dice Juan José, yo quiero que me diga muy a título personal, ¿por qué? Porque lo hago de verdad como ciudadano, ¿por qué esto, como lo hemos repetido en infinidad de ocasiones hoy día, que este es el país más sísmico del mundo, ¿por qué esto no es prioridad? Por favor, contéstame desde el lado profesional, digamos, y obviamente como un civil como cualquiera de nosotros. ¿Por qué esto no es prioridad? Y que tú manejas información muchísimo más privilegiada que la que de nosotros, porque tú seguramente has tenido contacto con el gobierno, con reuniones, con gente directamente de la ONEMI. Que te muestran la repartición de plata. ¿Por qué no es prioridad? Sencillamente quiero tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que esto es parte de una decisión de cuáles son las tareas más importantes y dónde emplear los recursos que tiene el país. A mí me parece que este sistema no hemos ido como sistema sismológico, lamentablemente hemos tenido que llegar a este extremo para decir cuán importante es para el país y no podemos seguir de alguna manera seguir proveyendo información, asegurar que la provisión de información sea correcta después de marzo. Sí. De manera que las decisiones, ¿por qué ocurre eso? Yo no conozco la razón. Pero hay Sergio, países menos sísmicos en Chile y tienen nuestros recursos. ¿Por qué es contradictorio? No es tan contradictorio porque se entiende que somos un país de reacción y no de prevención. Como o sea, no nos interesa prevenir, sino reaccionamos frente a un 27F. Sergio, depende, y ahí se pierden vidas, ese es el problema. Y a propósito de la reflexión de la Julia, de la pregunta que hizo Juan José y la que hizo Salfate, tú como director del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, muy bien conoces a tus colegas. Yo tuve la posibilidad y tal vez ser uno de los primeros periodistas, afortunadamente, que pudo conversar con Rodolfo Zaragoni, colega tuyo, después del 27F para un medio de comunicación. Cuando ocurre el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010, ¿qué les dijeron las autoridades del incipiente gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto a prioridad, respecto a recursos y respecto a la política de prevención que debía tener un servicio como sismología en un país que se vio devastado en gran parte de la zona si los iban a reforzar de nuestro país? Si iban a contar con lo que quisieran, claro, ¿y qué tanto ha ido cambiando ese discurso y por qué crees tú? Bueno, en el momento del terremoto, nuestro sistema estaba tan frágil que no pudo sostenerse debido a los cortes de comunicación por internet. Principalmente todas nuestras estaciones eran básicamente por internet, y ahora sí, así que eso se cortó y nosotros sufrimos mucho, así que tuvimos que para poder entregar información inmediatamente, de manera que nos vimos en la obligación de tener nuestro sistema, actualizar nuestros sistemas, poner sistemas automáticos de procesamiento de la información, y eso lo hemos estado haciendo durante estos últimos años de la manera más profesional posible. ¿Y hubo un compromiso de la autoridad, Sergio, respecto, como yo te decía, a recursos, en fin? Correctamente, teníamos los recursos del año 2008, del año 2009, y en ese tiempo nosotros estamos iniciando la licitación de equipo para poder tener en el país los equipos más modernos y más robustos que pudiéramos emplear en esta nueva red sismológica. De ahí en adelante, la licitación se realizó, hubo una breve interrupción en un momento a fines del año 2010, porque lo que se requería en ese momento un cambio de la administración
del año 2010 que buscaron la otra solución de buscar un sistema alternativo que no fuera a través de la Universidad de Chile. Esa fue nuestra impresión. De manera que eso ocurrió durante el año 2000, fines de 2010, el año 2011, y recién yo diría que después de un largo periodo, nuevamente la Universidad de Chile se hace cargo, o a través de este convenio que estamos firmando, se va a hacer cargo de la integración de los nuevos equipos a la red de la Universidad de Chile. Y las nuevas autoridades de la época actuales, cuando hacen este cambio, ¿qué les dicen a ustedes y cuál es el fundamento? Claro. Bueno, yo creo que justamente una de las razones es que las licitaciones se estaban demorando demasiado, puesto que la administración pública tiene sus burocracia involucrada, y esa era la razón aducida. Afortunadamente yo prefiero pensar de aquí en adelante que esta situación, con este nuevo convenio, vamos a tener una posibilidad de establecer un trabajo que es lo que Chile requiere, lo que Chile necesita, y mientras antes lo hagamos es mejor para todos. Sergio, perdón, cortito nomás. Tú más o menos hablabas que se acerca la inversión necesaria para seguir y continuar con este sistema de monitoreo de aproximadamente 4.000 millones de pesos. El año pasado, la última vez que se renovó esta inversión, ¿era el mismo monto o era mucho menor? Mucho menor, porque solamente empleamos el servicio de 7x24. Yo creo que teníamos un convenio del orden de un poco más de 100 millones. Solamente para entregar la información 7x24. Ahora estamos en un estado tan frágil que requerimos mejorar la infraestructura de la red. Sergio. Y eso es lo que, para eso son estos fondos principales de manera inicial. Y además también estos 4.000 millones son solamente para una primera etapa. Y ya hemos dicho que esto se extendería por alrededor de 4 años, al menos. Sergio, disculpa, una pregunta. Si pasado mañana tuviéramos un gran terremoto, ¿ustedes tendrían los mismos problemas de comunicaciones, de internet que tuvieron en el año 2010? Probablemente la parte de internet sufra algo, especialmente si el terremoto afecta a la zona metropolitana. Claro, donde están nuestras instalaciones. O sea, siguen funcionando igual. Nosotros seguiríamos funcionando con la red de las otras estaciones que llegarían a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, o las estaciones que tenemos vía satélite, que tenemos un propio hub aquí en el terreno, en el techo de nuestro edificio, para bajar las señales inmediatamente a nuestros computadores. Sergio, ya que estamos transparentando las cosas hacia nuestra teleaudiencia, a mí me gustaría ir un poquitito más atrás del año 2010. Lamentablemente muchas veces los ojos que nos ven desde afuera nos tienen que decir las cosas en cómo estamos en nuestra casa internamente. Medios oficiales y extraoficiales que están publicados a través de las redes y que han sido a través de los medios escritos como los diarios, en el año 2009 se entregaron informes a las autoridades, la autoridad científica tiró el informe y decían: hay estudios de que en Chile se acerca un gran movimiento telúrico, habían estudios, habían fundamentos. Eso fue reconocido por la autoridad. ¿Por qué eso no se hizo público en esa oportunidad? Porque no solamente queremos emplazar a la autoridad que existe actualmente, sino que también la anterior es bastante responsable de lo que pasó en ese 2010. Bueno, en realidad ha habido varios estudios acerca de la posible inminencia de terremotos en Chile. Ese estudio, al cual se refiere en particular, se dice en un artículo científico que existe una probabilidad o que ocurra un gran terremoto de magnitud 8.5, del orden de 8.5. Imagínate la certeza. En la zona justamente donde ocurrió el terremoto 8.8. ¿Qué pasó con nuestra autoridad en ese momento? En realidad esa información se manejaba a nivel, pero tampoco el paper decía, el artículo decía cuándo ocurriría. Claro. Eso se dice, esto debe ocurrir en algún momento,
pero no hay certeza de cuándo esto puede ocurrir. Pero no, perdona, yo que vi ese artículo, ellos eran certeros en decir de que no iba a pasar más de un año y algo en que eso iba a ser efectivo. Había precisión, Sergio, en Exacto. eso. Oye, perdón, y me sumo a alguien que tiene que ver con lo mismo, que dice God, está llamando muchas personas, Sergio, que rara vez tiene oportunidad de poder hablar de alguien de tu sapiencia. Por ejemplo, God dice, entonces, como afirmaba Juan José, el presidente de la República de Chile mintió para hacer una nueva ONEMI, mientras otros dicen, chuta, qué caliente la inoperancia de este país a veces, güey. Exacto. Dígalo. Voy a volver a lo que estaba diciendo. En el estudio Claro. que se publicó el año 2009, hubo participantes de este departamento de geofísica, integraron ese estudio. Exacto. Son autores de parte del estudio en los cuales me encuentro yo. Ajá. De manera que lo que dijimos en esa oportunidad es que podía ocurrir un terremoto en esa zona de magnitud del orden de un 8.5, dada la manera de cómo se estaba comprimiendo la zona medida por instrumentos GPS, que es lo que estamos haciendo ahora en todo el país. Y mucha gente lo está haciendo, no solamente en este país, sino que en otras partes de Chile. ¿Y qué respuesta aprovechando hubo? esta experiencia. Sí, Sergio, ¿y qué respuesta hubo de las autoridades de la época? Porque me imagino que, no sé, si lo digo yo, el gobierno, lo mínimo que va a hacer, se va a reír. Pero si lo dice el servicio sismológico de la Universidad de Chile, es distinto. ¿Cuál fue la reacción de la autoridad de la época frente a ese pronóstico? Lo que sucede es que tampoco nosotros podemos decir que va a haber un terremoto en un lugar antes que en otro. No, está bien, pero la información estaba. Sí, bueno, pero lo que nosotros decimos como sismólogos responsables es que en cualquier parte del país puede ocurrir un gran terremoto en cualquier momento, de manera que uno debe estar preparado no solamente en una zona determinada, sino que en todo el país. Sí, Sergio, está bien, pero la sensación, Sergio, y corrígeme si me equivoco, es que no solo previo al terremoto del 2010, sino que ahora incluso no sé cómo decirlo, pero las energías estarían, corrígeme si me equivoco, otra vez puestas en el norte de Chile, frente a la eventualidad de este famoso posible megaterremoto y con consecuencia tsunami posterior en las zonas norte de Chile y no específicamente en la zona de Concepción, ¿o me equivoco? Bueno, yo creo personalmente que no necesariamente el próximo terremoto que va a afectar a Chile va a ocurrir en el norte de Chile, podría ocurrir en cualquier parte del país. Exacto. Exceptuando probablemente las zonas donde ocurrió un terremoto recientemente, como en el 2010, un terremoto tan grande como ese, es muy poco probable que ocurra, nuevamente en el mismo sector. También en el sur de Chile, el 1960, que ocurra uno como igual al de 1960, es muy poco probable que ocurra. Sí, pueden ocurrir menores, de magnitud 8 o un poco menor, y que van a afectar localmente a algunos lugares. Hay algo súper puntual. Perdona, Sergio, que te interrumpa, pero hay algo súper puntual. Ustedes, para tomar esa determinación y publicar ese artículo, lo hicieron no a través de una bolita de cristal. Ustedes tenían los instrumentos de medición que les daban la capacidad de poder publicar algo tan importante para un país, y que no era algo tan así como abuelo pájaro de decir, no, mira, ¿sabes qué? Se está apretando la zona de acá, pero esto puede pasar en 10 o en 15 o en 20. No había esa irresponsabilidad de su parte. Había una claridad en decir, viejo, acá está pasando un fenómeno natural, que nosotros estamos siendo responsables y que frente a nuestra evaluación pongan mucho ojo, porque esto no va a pasar más allá de 1 año y medio. Eso es otra cosa. Que no es culpa de él, digámoslo. No es culpa tuya, efectivamente. No, habría que cuestionar a la autoridad de la época, no a Sergio. Que no es culpa de Sergio. No estoy cuestionando a Sergio, estoy diciendo la misma pregunta que le hizo Felipe. Para que él no se sienta como atacado. ¿Qué pasó con la autoridad en ese momento? ¿Qué pasó con ese artículo? O sea, yo soy el presidente de la época, la presidenta de la época, o la autoridad encargada, y veo esto, perdona que lo haga así, pero o lo veo y le pongo atención, o digo, que venga el siguiente. ¿Qué pasó con ustedes? Esa es la pregunta, básicamente. Bueno, lo que nosotros hemos dicho, y vuelvo a repetir, lo único que se puede decir responsablemente en Chile es que un terremoto puede afectar prácticamente cualquier parte del país. Sergio, eso está absolutamente claro. La pregunta apunta es cuál fue la reacción de la autoridad de la época frente al documento que ustedes entregaron. Sabemos que somos el país más cívico del mundo, sabemos eso. Frente a su trabajo, ¿qué hicieron ellos? Bueno, no, esos artículos son publicados
y si en las revistas científicas internacionales, y son comentados internamente con la gente más cercana, con la gente que está, por ejemplo, en el Servicio Geográfico de la Armada. O sea, dicho de otra manera, nadie de la Armada, ni de la ONEMI, ni del Ministerio del Interior, y mucho menos del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, lo llamaron a usted o a alguien de sismología para decir: oiga, acabo de leer este artículo, ¿me podría explicar de qué se trata? No hubo esa comunicación. A conversar, por lo menos. Porque no creo que estén suscritos a esa revista especializada, digamos. No hubo feedback. Es una revista muy especializada que la lee la gente que está interesada solamente en ese tema específico. De manera que esa información, cuando se traspasa a otros ambientes, se traspasa de manera más suavizada y de manera más, yo diría que más general, porque no existe el detalle para hablar. No hay la posibilidad de poder conversar con otra gente al mismo nivel y explicar cada detalle del paper. Tal cual como tú lo estás contando y tal cual como lo contó Juan José, en este canal, en ese año, yo tenía la posibilidad de conducir un programa que se llamaba Hoy, que hablábamos de los temas de contingencia. Y en esa época, no me recuerdo lamentablemente quién trajo justamente ese informe, y lo analizamos y lo conversamos, y llamaba poderosamente la atención por lo que yo te preguntaba hace poco rato, porque todas las miradas estaban hacia el extremo norte y nadie estaba preocupado de lo que podía ocurrir específicamente en la región del Biobío. Por lo tanto, más allá que sea un informe científico, pero Juan José Gurruchaga tuvo la posibilidad de verlo, yo tuve la posibilidad de verlo, mucha gente que sintonizó el programa ese día. Por lo tanto, me imagino que alguna reacción le podría haber llegado a alguna autoridad de la época, pero entiendo de tus palabras que absolutamente nadie nunca te llamó para decir: oye, conversemos de esto, ¿o me equivoco? Claro, por supuesto, las conversaciones respecto a la posibilidad de predecir terremotos siempre ha sido la misma nuestra, en el sentido de que nosotros decimos que no se pueden predecir terremotos. Los lugares donde es probable que ocurran son los lugares donde no han ocurrido terremotos recientemente. Pero no hay una regla que establezca que eso deba ser así. Por eso digo que un terremoto podría ocurrir en cualquier parte de Chile, no necesariamente en la zona norte. Perfecto. Sergio, te quiero hacer una pregunta volviendo al tema al que te preguntaba Yasmín hace un ratito, que es, finalmente, si hoy día nos enfrentáramos a un nuevo terremoto, probablemente el sistema sismológico reaccionaría de la misma manera, se caerían las cosas de internet, en fin. Entonces mi pregunta es, ¿en qué hemos avanzado, qué hemos aprendido durante estos 3 años? Yo creo que se han hecho muchas cosas positivas en el sentido de educar a la gente, educar a la población. Los simulacros han sido una muy buena idea, porque permite establecer los parámetros de qué es lo que ocurriría, cómo la gente debe tomar sus lugares de trabajo, en sus habitaciones, en sus casas, cómo reaccionar. Cualquier medida en ese sentido que apoye la educación es tremendamente efectiva. Creo que al final lo que más vale es justamente la educación, es saber cómo cada persona reacciona en el momento crítico para tomar decisiones que tienen que estar ensayadas con anterioridad. Eso es un gran valor, ojalá lo siguiéramos haciendo en el futuro. Y avancemos también en otras cosas, por ejemplo en la red de difusión, en la red de monitoreo, en establecer planes más a largo plazo que no tengan que ver con la coyuntura del día, sino que tener la posibilidad de poder pensar con todas las instituciones que estén apropiadas para pensar cómo queremos que sea, cómo funciona un sistema integrado. Sergio, te queremos agradecer de verdad por tu tiempo. Nosotros, como siempre, le hemos dado el espacio a la tribuna. Muchas gracias. Por la conversación que tuvimos, te lo agradecemos de verdad y nos alegramos tremendamente, porque ayer cuando hicimos esta denuncia aquí en Mañanero era por tratar de ayudarlos. Sabemos que la labor que ustedes hacen es fundamental para la labor que hace el CHOA, que hace la misma ONEMI, y nos parece impresentable que tengan que llegar a estas instancias para poder obtener ciertos recursos y seguir funcionando en el país más cívico de Chile. Y porque hay familias detrás de ustedes también que necesitan, diariamente que a ustedes les coloquen la mensualidad correspondiente.